de insinuar el jueves pasado fue una relación grupal en los niveles, digamos, causales, en el nivel mental superior. Entonces establecimos una relación entre el grupo egoico, el grupo que está en el plano causal, constituido por nuestras almas superiores, el ángel solar, con el grupo externo, el grupo exotérico. Y dijimos entonces que había también una línea, una antacarana que unía estas dos vertientes, la vertiente, digamos, que está en el plano físico actuando como seres humanos en sus relaciones, digamos, más particularizadas o sociales, mejor dicho, y la relación causal, que es una relación fraternal que escapa a nuestra ponderación. Entonces toda esta unidad que existe, unidad de propósito, porque naturalmente lo que se trata en un grupo exotérico es que revele el propósito tal como se cumple en el nivel esotérico. Lo que está, por ejemplo, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Es otra forma de decir lo que Hermes definía como igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Entonces la problemática para el discípulo es cómo individualmente establecer relaciones grupales, relaciones que estén de acuerdo con el propósito para el cual vino a la encarnación. Venimos a la encarnación para un propósito, siguiendo un propósito definido, siguiendo un plan muy organizado, aunque no nos demos cuenta, desde los niveles causales. Y el hecho de encontrarnos aquí ahora es un buen karma, desde el ángulo de vista esotérico, porque aparte del propósito que se cumple, y se está cumpliendo aquí. Es lo que digo, el silencio, cuando hablamos de silencio y de expectación y de serenidad y de paz y de todas estas conquistas, digamos, de la conciencia humana, no estamos sino dando una ligera idea de lo que está sucediendo en los niveles mentales superiores, donde está nuestro verdadero ser, el que infunde conciencia a nuestra conciencia y que infunde inteligencia a nuestra mente concreta. Pues todo esto, para llegar a un punto de comprensión de la tarea individual o de la meditación individual, yo siempre he tenido interés en decir, porque estoy convencido de que, al menos aquí ahora estoy hablando a una serie de personas interesadas en descubrir realmente el propósito de la vida y a ver si hacen conciencia del discipulado, si se dan cuenta de que son discípulos que están siendo observados por el Maestro y por una serie de entidades angélicas para producir en la tierra lo que podemos decir una convulsión general o una gran catarsis colectiva, a fin de que el reino de Dios pueda ser establecida en la tierra y de una u otra manera podamos preparar armoniosamente la venida de la verdad, la venida de Cristo. Y naturalmente yo nunca por sistema, y quizá porque son reglas rámicas, no doy ninguna disciplina meditativa, salvo la que opera en los niveles causales, que se manifiesta en forma de serena expectación, es decir, constantemente orientada la mente superior hacia el propósito de la mónada, y la misma serena expectación debe producirse en la conciencia individual aquí y ahora, para determinar unos resultados que estén de acuerdo con aquel propósito causal, o con aquella visión que tiene el alma de la mónada, o de la tríada superior, que es la avanzada de la mónada. Y naturalmente todo este conjunto de ideas, este conjunto de razonamientos, deben tener una respuesta práctica, no solamente intelectiva. Una cosa se puede comprender intelectivamente, pero cuando yo me refiero a la comprensión perfecta, es cuando la idea, el propósito y la acción constituyen un bloque. Entonces se propone el fenómeno de instantaneidad en el tiempo
o la consciencia psicológica que llamamos de continuidad. No existe en la mente, digamos, una diferenciación. No existe una discontinuidad. Todo proceso mental es continuo, organizado por completo. Dicho de otra manera, no hay vacíos. No hay vacíos porque la mente, de una u otra manera, está aprendiendo la técnica de la serena expectación. La primera vez que me puse en contacto con esas dos palabras clave, era muy joven. Yo hacía poco que había ingresado en las ramas, pero hasta que tenía 30 y pico de años yo me di cuenta de que había penetrado en las ramas. Me faltaba la conciencia física, o sea, me faltaba la conciencia tridimensional o memorial de unos hechos que estaban sucediendo en aquellos momentos. Que estoy diciendo a veces que incapaz el cerebro físico de recordar la imagen del maestro. Siempre soñaba un profesor muy simpático que teníamos, que nos daba clase, y había cogido una cierta reverencia a aquel profesor, no por sus valores y cualidades personales, sino porque de una u otra manera era el reflejo de lo que yo veía en el plano causal cuando estaba en contacto con el maestro. Es decir, que era una suplantación de papeles, digamos. Mi mente no podía, o mi cerebro físico no podía reflejar todavía la conciencia del maestro o la imagen del maestro en su aspecto tridimensional. Entonces, cuando volvía al cuerpo, tenía que recordar el hecho porque había una serie de enseñanzas que mi mente concreta tenía que asimilar por algunos propósitos definidos. Y entonces recordaba siempre la explicación que me daba el maestro. Si yo recibía la información, pero a través del profesor que yo tenía, que era la suplantación o la representación objetiva del maestro que yo había contactado en los planos subjetivos o en los niveles causales. Entonces, cuando tuve contacto con los ángeles por primera vez en esta vida, porque después he descubierto, no solo yo, sino todos vosotros habéis tenido contactos con ángeles en muchos niveles, y por lo tanto esto no contiene ningún secreto iniciático y todos hemos pasado por estas pruebas. Me he dado cuenta que yo tenía contactos y siempre soñaba un ángel. Yo tenía que aliarlo con lo que mi cerebro, entonces muy juvenil, tenía de lo que era un ángel. Y me representaba un ángel de la guardia que teníamos en la habitación. Y siempre soñaba que el ángel, porque no podía en mi mente darse cuenta de lo que era un ángel. Porque un ángel tampoco es exactamente tal como lo representan los pintores del Renacimiento. Hay muchas variantes, hay otra hermosura de colores, hay una asexualidad perfecta, hay una diafanidad de colores y una serie de, digamos, expresiones angélicas que no pueden ser concebidas por nuestra mente tridimensional. La primera que se tiene contacto con un ángel siempre serán los niveles, digamos, etéricos, físicos. En el cuarto nivel, donde están trabajando los devas, que llevan la organización de la tierra, del aire, del fuego y, digamos, y del agua. Los ángeles que comandan esas energías están en el cuarto soprano, que se llama el cuarto etérico, o el primer etérico, subiendo a partir de los niveles densos, líquidos y gaseosos, y cuando se encuentra ya a nivel etérico, en aquel nivel existen 100 ángeles que comandan a todas aquellas legiones de devas llamados elementales, que tienen que ver con la construcción de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Por lo tanto, cuando se está en contacto en esta dimensión, que es la misma tercera dimensión, pero en su acabado perfecto. No olvidéis lo que decíamos ayer. Pues decía que estamos penetrando nosotros, tratando de penetrar en un edificio de 3 dimensiones solamente con una percepción que solamente puede acusar 2. Pues entonces, la representación de un ángel en mi cerebro no podía ser más en un plano definido, y no en un volumen. Por ejemplo, un cuadrado es un hexaedro en los niveles etéricos, digamos, superiores. Un círculo se convierte en una esfera y el triángulo equilátero se convierte en la pirámide, como la de Egipto, que se adaptan al triángulo equilátero perfecto. Esto para deciros las limitaciones que tiene el cerebro y el por qué
Cuando hablo del contacto con el maestro y del contacto con los ángeles, refiriéndome a etapas trascendidas, etapas históricas, me doy cuenta precisamente de las limitaciones que tiene que tener el hombre corriente, aun cuando pueda tener contactos, en cierta manera, en un nivel superior al corriente, porque no tiene datos en su cerebro para acosar de aquellas formas. Bueno, pues todo esto hay que saberlo para tener un poco la conciencia egoica, o la conciencia de grupo. Y entonces se puede empezar a hablar de las iniciaciones, porque naturalmente, cuando se tiene una perfecta visión del cuarto etérico, o del primer etérico, subiendo desde la parte inferior del plano físico, es cuando empieza el individuo a prepararse para la iniciación. No para las iniciaciones jerárquicas, tengo interés en señalar esto, sino aquellas dos primeras iniciaciones que son preparatorias. Son unas iniciaciones de las que se habla muy poco, de pasada solamente, y para mí son importantísimas, porque es durante estas iniciaciones cuando el discípulo se pone en contacto con el proceso histórico de toda la humanidad. Y cuando puede penetrar dentro de aquellas cuevas inmensas, aquellos laberintos interminables de Shambhala, en sus primeras estancias, y en una estancia definida del nivel mental, el primer subplano del plano mental, existe una correspondencia con un recinto que hay en el primer nivel, digamos, de la esfera de Shambhala, en la cual los candidatos reciben la primera y la segunda iniciación menor, preparatoria para la primera iniciación jerárquica. Digo esto porque cuando hablamos de conciencia egoica, y cuando yo os estoy hablando de un grupo egoico al cual pertenecemos, no es que diga que está ya la conciencia ininterrumpidamente en contacto con aquel nivel, sí que no hay ondulación de frecuencias, como suele decirse. Hay una discontinuidad. Y cuando os hablo de la serena expectación, o hablo de la perfecta meditación, no os quiero decir que a la medida que somos atentos, observadores y analíticos, discernitivos, estamos creando la antakarana, que es lo que salva el nivel que va de este nivel donde nos movemos mentalmente en la vida corriente, con el nivel causal. Y entonces todo lo que hablamos de la meditación del discípulo en relación con el nivel causal tiene que ver precisamente con el esfuerzo del discípulo en estar atento. La meditación, tal como lo señala el tibetano a través de la escuela arcana, es para aspirantes. Aunque existen razones superiores dentro del océano de luz de la jerarquía, desde el momento en que el Señor del mundo, a través del centro de Shambhala y a través de los grandes observadores de la humanidad, estableció una línea directa de comunicación que no fue sino una extensión de aquel lazo de Shambhala que estableció Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando por primera vez en la historia del planeta una entidad, un avatar, puso en contacto el corazón de la humanidad con el corazón de la jerarquía. Fue el primer paso, del cual se derivaron grandes acontecimientos cíclicos que un día podemos ir analizando de acuerdo con la historia de los tiempos. Pero todo este proceso, esta continuidad de conciencia, solamente tiene que ver con el desarrollo del cerebro físico. Las células del cerebro físico no están convenientemente preparadas para poder penetrar en la primera estancia de Shambhala, que es el cuarto éter, o el primer éter subiendo desde arriba o desde abajo. Todo esto es un toque de atención, es un desafío a nuestra conciencia de discípulos. Podemos utilizar el término discípulo en toda su aceptación, con todas sus implicaciones, con todas sus cualidades y con todas sus responsabilidades y los poderes que esta responsabilidad tiene el deber de actualizar correctamente. Por tanto, fijaos bien, hablamos de que existe un grupo esotérico colectivo egoico en el tercer subplano del plano mental, llamado mental abstracto, mental superior, o plano causal.
y un grupo de almas afines, pertenecientes, ligados de una manera, digamos, dinámicamente o sambólica, podríamos decir, con aquel centro superior, con aquel grupo egoico, constituyendo todos estos delitos una puerta grande, luminosa, que atrae a este grupo constantemente energía del plano causal. No sé si os habréis dado cuenta de que se están verificando transformaciones internas de conciencia en cada uno de nosotros, en virtud de que se pertenece a un grupo egoico. Y si alguno de aquí no pertenezca al grupo egoico, tarde o temprano tendrá que salir, o tendrá que estar aquí adaptándose a nuestro grupo egoico, aunque pertenezca a otro grupo egoico, porque estamos estableciendo, daos cuenta de ello, una jerarquía en funciones aquí en la tierra. Y estamos tratando de jerarquizar la vida en términos de una realización constante, en términos no de una unidad de criterio, sino de comprensión, una comprensión cada vez más profunda de la labor que puede realizar este grupo. Y no pidáis el campo de servicio del grupo, porque esto pertenece al equipo individual. La persona con el tiempo llega a definir su campo de servicio. Y todos los campos de servicio están encuadrados con el propósito de San Baba. Y no hay discusión alguna sobre los campos de servicio, como tampoco hay discusión alguna acerca de las características individuales. Seremos muy distintos en apariencia, así es en efecto. Unos pertenecemos a cuerpos masculinos y otros a cuerpos femeninos. Pero el alma no tiene sexo, solamente obedece un propósito. Entonces, la primera demostración de que existe unidad es que desaparezca, digamos, la ilusión sexual o del sexo. Y ahí empieza el trabajo de contacto con los devas. Y cuidado, que no vayamos a caer en la contradicción en que ha caído la Iglesia durante siglos, de anatematizar el sexo. No estamos diciendo esto, que vamos de apego al sexo, no de funciones sexuales. Hay que tener en cuenta, por eso digo, hay que tener una expectación serena para darse cuenta de que lo que estamos tratando es de crear una conciencia de grupo. La conciencia individual, al desarrollarse, cada cual en su karma particular, se verá enriquecido el grupo a medida que este karma se va, digamos, armonizando dentro de un contexto familiar, un contexto profesional, un contexto social y también un contexto de tipo mundial. Hay que estar poco a poco, por fases, digamos, engrandeciendo la idea del hombre, a fin de que, extendiendo la conciencia individual, le sea fácil adquirir la conciencia del grupo y actuar en forma de grupo y aprender, sin depender enteramente del grupo, a tener un contacto con el grupo para fines de trabajo, para fines de servicio y, si puedo decirlo, también para fines de autoprotección individual. Porque a mí me ha ayudado mucho el grupo en ciertas ocasiones. Por lo tanto, yo he pedido solamente ayuda al grupo cuando me he encontrado en una situación en la cual mi pobre conciencia individual era incapaz de resistir cualquier ataque procedente de fuerzas malignas que venían con ánimos de hacerme retroceder lo que yo había andado. Digo esto porque todos estáis de una manera u otra enlazados con personas que tienen problemas. Incluso vosotros tenéis problemas, ¿quién no los tiene? Los problemas, cuando estáis en contacto con el grupo, pueden muy fácilmente ser sobrellevados. Hay una fuerza superior a la nuestra. Y esta fuerza es la que debe ser invocada. Porque a través de la conciencia grupal que estamos estableciendo aquí, se puede obtener, vía esta entacarana social que hemos ido creando, con nuestro grupo egoico, la capacidad de recibir la ayuda de la tríada superior, de Atma, Buddha y Manas. Más ahora en estos momentos, en que, como decíamos, la fuerza de Shambhala está penetrando rápidamente en la conciencia de los discípulos y en la conciencia de los aspirantes espirituales y en la conciencia de los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad en el mundo. Hay un gran trabajo que hacer, una gran realización en ciernes, una gran perspectiva.
una perspectiva que es insondable. Y mejor que así sea, debido a que la mente siempre tiende a crear metas definidas. Y estamos hablando de algo que está por encima de toda mente reconocida. Cuando hablo de Shambhala, estoy aplicando la ley tal como se aplica en la rama, considerando a la rama como un interventor o intermediario hacia síntesis. Siendo síntesis, Shambhala en toda su plenitud. Pero acordémonos que la síntesis de cualquier cuestión no está en los extremos, ni en las metas reconocidas, sino que está en el centro. De ahí lo que se trató en cierta ocasión en el rama acerca de las uniones entre discípulos de distintos sexos. Discípulos pertenecientes al mismo grupo egoico, que se juntaban aquí en la tierra para obtener el beneficio de la bendición de Shambhala. Ya no solamente el amor de la jerarquía, es el amor del servicio a través de los seres reconocidos esotéricamente como discípulos. Y que por tanto aquí hay un gran punto de tensión. Porque naturalmente no todas las parejas que vienen aquí al grupo se casan, quizá pertenezcan al grupo egoico. Y estoy hablando de los grupos, digamos, ránicos que existen por doquier. Y de un experimento que está realizando Shambhala, uniendo discípulos del mismo rama, del mismo rayo, con el propósito de crear las avenidas del andrógeno, que pertenece a la séptima subraza de la séptima raza. Fijaos bien cómo Shambhala prepara con anticipación de millones de años el propósito de la vida organizado en el planeta. No se habla en las ramas, por ejemplo, en términos de años, sino en términos de rondas y esquemas y de cadenas, como estamos estudiando esto. Porque involucra unas cantidades impresionantes de tiempo, el tiempo conocido o el tiempo temporal, como suele decirse. Y que por lo tanto la conciencia del tiempo no es para el discípulo, o tiene que luchar contra la conciencia del tiempo, que es una conciencia tridimensional, porque dígase lo que se diga, el tiempo siempre se mueve en un espacio de 3 dimensiones. La mente la reconoce, la intelectualiza y la pasa al cerebro físico. Pero cuando se pasa a la 4ª dimensión, la sensación de tiempo es completamente distinta. Y cuando se pasa a la 5ª dimensión, donde está el grupo egoico, el tiempo prácticamente no existe. Un hecho que sucede, por ejemplo, que pasa con los profetas. Porque el profeta puede predecir lo que va a suceder en el tiempo. Con miles de años de anticipación. Simplemente porque desde el nivel causal puede proyectar su luz hacia el pasado o hacia el futuro. Y esto se empieza a reconocer cuando se tienen las 2 iniciaciones menores. Suceden entonces impresionantes experiencias dentro del discípulo, dentro de su campo psicológico particular. Porque entonces se da cuenta de que el tiempo es una ilusión de la mente concreta, naturalmente. Es lo que decía Ramón ayer, la mente mata la real, como decía Lassi también. Mata la realidad porque está dentro de las 3 dimensiones del tiempo. Y no hacia lo atemporal, hacia lo eternamente subjetivo. Por lo tanto, todas estas cosas, cuando estamos aquí ahora, por ejemplo, estamos reconociendo que la observación serena, la expectación profunda, produce dentro de nosotros una catarsis que libera las células del cerebro. Está creando un surco de luz en el cerebro, que es la contraparte de la antacarana. Y desde la glándula pineal a la pituitaria debe ser establecido, ante todo, un lazo fuertemente magnético digamos, etérico. Y es fuego. Y cuando vengan ciertos momentos en vuestra vida en que tengáis muchos dolores de cabeza y que el médico no puede daros ningún remedio, porque es etérica la causa, dad gracias al maestro, porque es que está creándose la avenida de contacto entre estas 2 glándulas. Porque cuando estas 2 glándulas estén unidas entre sí, será la prueba de que el centro ajna y el centro coronario han establecido contacto a sí mismos, y que la conciencia individual podrá establecer conscientemente contacto egoico con su grupo egoico. No estamos cansados.
Esto naturalmente no es un romanticismo, ni tiene nada que ver con el misticismo del pasado, es dinámico lo que estamos diciendo. Porque es actual, además, es una experiencia que todos estamos acusando en algún nivel definido. Nos reconocemos, porque ahí estamos en un grupo egoico. Como decíamos el jueves pasado, este grupo egoico está constituido, ante todo, por una gran entidad angélica de la hueste de los Agnisvatas, o señores de la luz, que está, digamos, realizando este conglomerado, este núcleo, hacia donde se están incrustando los egos de todos los seres que están aquí en la Tierra constituyendo un grupo subjetivo, aunque sea en un mundo objetivo. De hecho, esta es el propósito de Shambhala. Y la unión de esta conciencia que tenemos aquí con la conciencia de allí no es más que la representación del contacto que tiene cada una de nuestras pequeñas almas en encarnación física con el ángel solar. Y los ángeles solares de nuestro rayo respectivo, al que pertenece a nuestro grupo egoico, constituye el núcleo que da vida a nuestro pequeño grupo. Ahora bien, entre este grupo que existe en el nivel causal, o grupo egoico, y nosotros, puede establecer todas las relaciones posibles, débicas y de iniciados de la jerarquía y de grandes discípulos y grandes iluminados. Teniendo en cuenta que la raíz mística de las ramas se halla en los niveles búdicos. Así que hay un triángulo constituido por un núcleo definido en el nivel búdico, en cualquiera de sus subplanos, depende de la evolución del grupo egoico, con este grupo egoico y con las almas que están en el plano físico. Es otra forma de establecer la antakarana, porque cualquier día tendremos que destruir este grupo egoico, porque nos habremos liberados como el hará del cuerpo causal. Entonces sabremos dónde tenemos que ir rápidamente. Ya no pasaremos por el mental superior, sino que desde la conciencia mental pasemos rápidamente al mundo búdico, aquel núcleo que está constituido allí, que no es más que la representación de las mónadas de cada uno de nosotros que por karma estamos tratando de realizar, según las impresiones de Shambhala, algún trabajo definido en el plano físico. Esta es una representación del trabajo que estamos realizando aquí ahora. En la medida que estamos trazando esta ruta de antakarana que va de este pequeño grupo y de la conciencia individual de cada uno de nosotros a esta conciencia superior o de grupo egoico en el plano causal, la preparación es para establecer un día mediante el proceso de la iniciación en grupo, mira bien mis palabras, con aquel pequeño núcleo que existe ya creado en el plano búdico. La evolución del grupo robustece aquel anclaje que tenemos con el plano búdico. De ahí daos cuenta que se empieza a hablar muy insistentemente sobre el plano búdico, porque muchos de los pertenecientes a los grupos exotéricos en el planeta, o pertenecientes al nuevo grupo de servidores de la humanidad, o correspondiente a todos los ramas externos establecidos aquí en la Tierra, están iniciándose, están produciéndose grandes irradiaciones de energía cósmica sobre la Tierra en virtud de esas aperturas de conciencia. Y esto sin rasgar demasiado nuestros centros. De ahí que habrá problemas y problemas. Más por el impacto de las fuerzas tremendas que están viniendo a nosotros en virtud de la conciencia grupal que estamos estableciendo, que en el propio karma particular. Hay que distinguir entre el karma particular que todos tenemos con el karma de grupo que estamos tratando de solucionar. Que no pertenece al plan de la jerarquía, pero la conciencia de grupo pertenece a Shambhala,
al propósito de Shambhala. Y cada día hablamos menos de amor y del misticismo, y de la entrega, de la devoción, de las características del discípulo de la era cristiana, que se amparaba en la fe y en la autoridad, y no en la comprensión y el conocimiento propio. Así nunca podía crear las bases de una acción coordinada con los grupos egoicos, porque siempre dependía de un maestro, de una conciencia superior, a la cual inconsciente o conscientemente estaba rendiendo pleitesía, rendiendo culto, un culto excesivamente devocional. La conciencia grupal que estamos estableciendo es simplemente para evitar la guerra. Así que cuando estéis analizando o os autopreguntéis cuál es mi campo de servicio, yo os puedo contestar con las palabras con que el maestro contestó en cierta ocasión a una pregunta en el ashram. La paz está en vosotros, porque todos tenéis una parte de la paz cósmica. Solamente hay que descubrirla. ¿Y cómo descubriréis? Yendo directamente a vosotros, sin pasar por los intermediarios. La iglesia, el gurú, el maestro, el propio maestro, constituyen obstáculos cuando la unión se hace entre tipo devocional, porque entonces no existe una relación inteligente, sino que es la pleitesía, la autoridad establecida. Así no se crea un discípulo de la nueva era. Al cambiar las eras están cambiando los cánones establecidos, y están cambiando las estructuras sociales, y están cambiando toda la estructura psicológica de las personalidades, con todo el peligro que esto supone desde el ángulo exotérico. Es como si a un niño le diésemos fuego o algo, un arma terrible. Juguetería con ellas hasta que se produciese la catástrofe. Y esto, como veremos, existen divergencias incluso. Entre la jerarquía hubo una cierta, no discusiones enconadas, sino buscando la manera mejor de ayudar a la humanidad. Porque la humanidad, dígase lo que se diga, no tiene conciencia grupal todavía. Entonces reacciona en forma gregaria, que no es lo mismo que en forma grupal. Es la conciencia del rebaño, no la conciencia del grupo, que no es lo mismo. Cuando se dispara un cohete, por ejemplo, donde hay muchos palomos, todos hacen un movimiento. Eso sucede también en las grandes concentraciones humanas. Un movimiento, un aturdimiento, una voz, incitando o removiendo el peligro que existe en todos, el miedo, convierte a la persona en un ente gregario. Creo que fue en Novedades de Madrid cuando se quemó el cine este. Un insensato dijo ¡fuego! No había fuego, pero se quemó todo, se murieron todos, porque todos quieren salir, apretaron tanto las puertas que no pudieron salir, que murieron todos casi. ¿Por qué? Porque hay conciencia de rebaño. No hubo una conciencia individual que dijera, bueno, ¿dónde está el fuego? Y se quedase tranquilamente observando. Pues bien, para señalaros lo que significa la conciencia individual, la conciencia gregaria y la conciencia de grupo. La conciencia individual está todavía, hablando en términos corrientes, unida, tiene un nexo con la conciencia grupal como los animales. Pero por otra parte, esta conciencia individual tiene una ramificación que va hasta la conciencia egoica. Entonces, si quiere participar de la naturaleza egoica, tiene que educar y desarrollar su conciencia individual. Y desarrollar la conciencia individual es dejar de ser gregario, de ser individual. Entonces, esa conciencia que se segrega del aspecto gregario constituye en los primeros tiempos una masa egoísta. Pero al menos se ha producido el hecho, el milagro, diría yo, de que se ha desvinculado del reino animal, del reino gregario, y constituye una conciencia perfecta dentro de su individualismo, que, como decía Krishnamurti, es un individualismo creador en este caso. Y cuando esto se ha desarrollado, cuando
esta fuerza, la esfera que contiene este ente individual, ha crecido en cierta manera hasta cierto punto, se produce la ruptura. Y esta ruptura son las primeras y segundas iniciaciones menores. Y entonces ya hay una conciencia de grupo. Ya ha sido establecido un puente, una entacarada con la conciencia egoica. Ahora hemos trascendido nosotros en cierta manera la etapa gregaria, los que estamos aquí. Y de ahí que no hablemos en términos de discípulo, digamos, de aspirantes, en un sentido muy corriente, sino que podemos establecer ya como línea demarcatoria de nuestra acción futura el término discípulo. Somos discípulos. Y el discípulo siempre es una persona que está pasando constantemente de la conciencia individualizada a la conciencia egoica. Pasa rápidamente de lo gregario a lo grupal, a través del discernimiento. Y cuando ha adquirido ciertas dosis de discernimiento se produce el milagro, la serena expectación. Entonces estamos tratando de unificar la conciencia aquí con el grupo egoico. De ahí también que como todos los grupos egoicos, como todos los grupos esotéricos, están dentro del departamento de Don Manú, hay una gran afluencia del primer rayo proveniente de Zambala. Y Zambala constituye ahora el norte, la orientación justa y precisa de todas las voluntades individuales de aquellos que se sientan discípulos. Y entre nosotros habrá tres clases de discípulos: discípulos en observación, discípulos aceptados y discípulos en el corazón del maestro. Y Dios quiera que con el tiempo existan iniciados en nuestro grupo y que podamos verlo o presentirlo, darnos cuenta de que realmente existe una conciencia que supera lo corriente y que esta superación sea un bien para el grupo, sea un bien también para la evolución del grupo egoico, porque estamos preparando la liberación conjuntamente de todos los ángeles solares que constituyen nuestro grupo egoico. Ya no se trata de que liberemos individualmente nuestro ángel solar individual. Se trata que con la iniciación de grupo a través de la fuerza de Zambala se produzca la rotura del grupo causal, se liberen en su totalidad los ángeles solares y nuestra conciencia de grupo puede vincularse automáticamente en los niveles búdicos. Hablamos mucho ahora de niveles búdicos. Ya hablamos mucho de Zambala, y esto tendría que haceros pensar. La jerarquía existe siempre, porque siempre será la gran mediadora. Será la que restaña las heridas causadas por la destrucción que está produciendo Zambala en los corazones místicos de las gentes. Es también la realidad objetiva, apreciada aquí ahora, de los grandes movimientos sociales, de las grandes unidades de criterio que están constituyendo, de las ideas madres que están penetrando en la tierra, de los grandes descubrimientos en el campo, digamos, científico. Y todo esto para producirte el hombre nuevo, para esto. Porque la observación del logos planetario está sobre nosotros, sobre el cuarto reino. En la quinta ronda la atención del logos planetario estará fundamentalmente sobre el quinto reino de la naturaleza, en la quinta raza, en la quinta raza superior, digamos. Es decir, que ahora estamos en la quinta subraza, pues en la séptima subraza se produce el gran milagro. Y penetramos ya en la quinta ronda. Entonces muchas cosas de las que ahora suceden, sin explicación razonable, tendrán su adecuada respuesta. Estamos trabajando aquí para producir un milagro de comprensión, un milagro de orden, un milagro de armonía. Lo que decimos ahora es una ampliación de lo que estamos diciendo siempre. Hasta aquí la jerarquía indicaba la existencia de una conciencia individual y de una conciencia
grupal y la necesidad de establecer un contacto. Ahora se nos habla de un concepto todavía superior, se nos habla de un grupo de almas individuales aquí en la tierra para producirlo aquí, lo que está allí. Es una forma de decir que lo que está arriba hay que hacerlo abajo. Lo que sucederá después no lo sabemos porque es un experimento tremendo de Shambhala. Pero los hechos están demostrando que el Señor del mundo, en su propósito indescriptible, está organizando la vida de una manera para producir lo mejor para un gran número de seres humanos. Esta es la ley de siempre. Y nosotros, si respondemos a la ley, nos iremos vinculando exotéricamente cada vez más, demostrando así que lo que está escrito en los cielos y que un día, no sabemos cuándo ni en qué momento del tiempo, se producirá la iniciación en grupo. Cuando exista dentro del grupo un grupo interesante de personas que responden al propósito del grupo egoico, se producirá dentro de un recinto específico de la primera esfera de Shambhala, la primera, la segunda iniciación en grupo, que son los menores. Muchos hemos pasado ya por estas iniciaciones. Y más adelante, en grupo también, siguiendo no el plan de la jerarquía, sino el propósito de Shambhala. Seremos iniciados en la primera, segunda y tercera iniciación, porque así está escrito, y tal es el propósito del Señor del mundo, que no traen tanta dulzura, pero traen resolución, que no nos hablan del amor sentimental, sino el amor de la justicia, que está por encima del amor sentimental. En fin, como he dicho, hay muchas ideas creadoras para dilucidar cada uno de nosotros, pero lo básico es que aquí y ahora estamos tratando de representar un drama que se está produciendo constantemente en los niveles causados, y que a medida que tengamos éxito en el intento, en esta justa medida, la resolución, la iniciación, el poder, la realización, la percepción, todo cuanto constituyen palabras hasta ahora sin sentido, constituirá no un hecho histórico, sino una experiencia vívida en los mundos internos. ¿Si hay alguna pregunta sobre esto? Vicente, yo lo que has dicho ahora de que esta oportunidad que se le da a la humanidad es solo para unos cuantos, yo pienso que es una lástima que no haya una armonía en todo, porque esta gente que construye esta cantidad de máquinas de las que el hombre se aprovecha, que indiscutiblemente es débico porque es una maravilla lo que se está creando, ¿por qué el hombre lo manipula y lo toca y no llega a comprender de qué va? Entonces es un desequilibrio que pienso que tendría que estar un poco más en armonía, ¿no? Sí, pero es que date cuenta de que existe una tremenda, digamos, división, un gran abismo entre unos seres humanos y otros seres humanos. Existe una jerarquización de la vida. Y las personas que están en aquella fase primaria de individualismo, que está apartándose del gregarismo, debido a la potencia que están imprimiendo a su movimiento de ordenación individual, se están separando de lo causal y están produciendo la desarmonía. Si la persona contemplase, además de observar, contemplase, lo cual significa que la observación sería total, entonces se daría cuenta de que las máquinas son hechas para ayudar al hombre, no para retrasar, tal como existe ahora el proceso, su evolución. Y todos aquellos que han creado máquinas con fines distintas a los programas de la evolución tendrán que dar cuentas al karma, a los señores del karma. Y todos aquellos inventos, descubrimientos que no están sirviendo prácticamente para nada, porque para mantener intereses
políticos sociales o políticos económicos mayormente no están dando, siendo dados a la humanidad todavía, que están pendientes, están registrados, archivados en la jerarquía, y están en el mundo físico, pero por intereses, porque la vida ha sido mecanizada. No se puede producir este milagro de que esas máquinas pasen a la dependencia mundial. Y tampoco porque, como hay tanta gente que no trabaja, porque es una ley universal ahora, debido precisamente al fracaso del tecnicismo, sin haber educado la moralidad, o la ética, o el espíritu del hombre. La técnica entonces se ha convertido en el enemigo de la civilización, no en su aliado. La máquina que era para producir un descanso al cuerpo físico de los hombres se ha convertido en la máquina que los elimina del trabajo, debido a la ordenación social, debido a los grandes intereses económicos, debido a este mal karma que están contrayendo ciertas naciones poderosas. Que de la misma manera que es observado un discípulo individual, las naciones están siendo observadas por el logos planetario, como fue observada la gran civilización atlántica o atlántida, hasta que se produce, en virtud de la ley de ciclos, en virtud de la ley kármica, la destrucción de este tipo de civilización. Pues bien, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que está sucediendo ahora es una especie de repetición en otro ángulo de lo que sucedió en la Atlántida. Los intereses son los mismos, los intereses de una minoría en oposición a las necesidades de la gran mayoría. Cuando el individuo se constituye en un obstáculo de la civilización, el karma lo separa. Cuando una nación se convierte en un obstáculo para la evolución del planeta, también sucede lo mismo, es destruida esa civilización. ¿Cómo y de qué manera? La Atlántida fue destruida por el agua. La civilización presente, o aquellas naciones que atenten contra la seguridad de las demás naciones, sean destruidas por el fuego, por aquellas armas que ellos mismos han construido. Pues bien, todo esto es para advertiros de que un gran servicio de la humanidad, para la humanidad, por parte de los grupos esotéricos, los pequeños grupos que responden a actitudes causales, es evitar que se produzca la gran hecatombe. Y si no se ha llegado ya al enfrentamiento entre las grandes potencias, es porque existe un contrapeso esotérico como jamás lo hubo en la historia del planeta. Y nosotros estamos trabajando en esta línea de seguridad planetaria. Tenemos un buen karma. ¿Queréis mejor servicio a la humanidad que poner un dique donde no pueda pasar ya esta avalancha de fuego que se presenta? O, por ejemplo, anteponer el principio individual, o dejar de anteponer el principio individual ante la fuerza creadora de los grupos, creando armonía. Y aunque al principio esta armonía cree desarmonía por su propia potencia, no olvidéis que estamos regidos por un cuarto rayo como humanidad, y que este cuarto rayo se le define de armonía, pero a través del conflicto. Sabed también que en el cuarto subplano del plano búdico está irradiando la energía de la armonía sin conflicto. Por esto siempre os hablo del plano búdico, porque es donde está la solución del gran problema, de la gran dificultad humana, es de aquel nivel. Os he hablado también de la relación de nuestro grupo evoco con aquel nivel. Y con esto creo que para hoy hay bastante, porque tenéis una idea muy acabada de lo que se intenta hacer con el grupo. Y daos cuenta que no os he hablado de meditación, porque la meditación la estamos haciendo constantemente cuando trabajamos en favor del bien.
No cuando estamos interesados en crecer individualmente hacia un punto X del espacio. Cuando estamos siempre atentos estamos meditando. ¿Qué pasa momentos en que no estamos atentos? Pues se reanuda el proceso. Hasta que esta conciencia no automática se hace espontánea, no es lo mismo. La espontaneidad que el automatismo. Como no es igual tampoco la sencillez con el primitivismo. ¿Damos cuenta? Son palabras bien buscadas. Pues bien, con este sabor de boca vamos a la meditación.